A más de 4 siglos de la conquista española, que impuso un nuevo sistema de creencias con la llegada de las primeras órdenes religiosas a estas tierras, algunas religiones del país han vuelto a ser tierra de misioneros y nuevos proyectos evangelizadores se han emprendido. La gran diferencia con el siglo XVI es que actualmente no existe una religión única a la cual convertirse. Se trata, pues, de una reevangelización a cargo de diversas iglesias, una realidad que transitan los pueblos indígenas de hoy, donde se ofrecen diversos caminos, que con diferencias y similitudes entre ellas, buscan, todas, acercar a determinadas ideas de Dios con prácticas diferenciadas y en algunos casos con modos específicos de vivir. Circunstancia que se produce en medio de una práctica de costumbres y tradiciones que se han mantenido desde el pasado, insertas en un presente con problemáticas particulares, más dinámico y plural que con las nuevas opciones religiosas. Se vinculan con costumbres y pensamientos generados en culturas cuya historia y modos de vida son radicalmente distintos a los que viven los pueblos indígenas mexicanos. Esta dinámica al interior de las comunidades indígenas ha propiciado, por un lado, una mayor libertad de creencia y culto religioso. Sin embargo, también se han desencadenado relaciones conflictivas y violentas que han convertido la interacción cotidiana en una serie de relaciones complejas que aún requieren determinar modos de convivencia en tolerancia. Varios sectores de poblaciones indígenas se han distanciado de la institución religiosa del catolicismo, que durante años permaneció como única. Su opción por diferentes creencias y prácticas busca no solo satisfacer sus necesidades religiosas, sino que ha encontrado en ellas opciones comunitarias en la solución de sus problemas y una posibilidad de lograr mejorías económicas en la innegable situación precaria en la que viven. Este proceso, que podemos llamar de recomposición de lo religioso, coloca a México en un singular momento de su historia contemporánea, que hoy coincide con el cumplimiento de 200 años de su independencia y 100 años de su revolución. Una oportunidad que nos exige trascender de la remembranza a la reflexión, de la descripción al análisis de los porqués de nuestras transformaciones en el terreno de la diversidad religiosa, una de las más impactantes de México y América Latina, a partir de las últimas décadas del siglo XX, para respondernos si es posible asumir una sociedad plural, tolerante y respetuosa de la diversidad religiosa. Patrón San Miguel. Y para hablar sobre este tema están con nosotros Miguel Lisbona. Es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y actualmente coordinador del Programa de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chiapas, PROINCE. Ha publicado, entre otros, Sacrificio y castigo entre los zoques de Chiapas, Cargos, intercambios y enredos étnicos en Tapilula, 2004. René de la Torre es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS y la Universidad de Guadalajara. Profesora e investigadora del CIESAS Occidente. Es autora de los siguientes libros: Los hijos de la luz, Discurso, identidad y poder en la luz del mundo; La Ecclesia Nostra, la diócesis desde la perspectiva de los laicos; y del Atlas del Cambio Religioso en México. Gabriel Pacheco Salvador nació en Xatzitsari, en Nayarit, en 1963. Ha sido maestro y director de escuela bilingüe en la Sierra de Jalisco. Estudió Letras Hispánicas y Lingüística Aplicada en la Universidad de Guadalajara, a la cual pertenece como profesor e investigador. Miembro fundador de Escritores en Lenguas Indígenas, AC, Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Benigno Robles Reyes, presidente del Comité de Turismo del Centro Ceremonial de Tamaletón, Tancahuitz, San Luis Potosí.
Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos aquí reunidos para discutir o sobre todo platicar sobre la religiosidad entre los pueblos indígenas de México. Mucho se ha discutido entre historiadores y antropólogos en México sobre la continuidad de la religiosidad o espiritualidad indígena y de ciertas prácticas rituales desde el periodo prehispánico hasta nuestros días, y una continuidad que hubiera sido o es fundamental para la pervivencia o permanencia de los pueblos indígenas en el México actual. Pero pocas veces se ha escuchado qué opinan los indígenas al respecto. Gabriel, ¿qué puedes decirnos? Religión tentu taruba ta pues ta pop kanjine tame ye yari puta te pube ya vi radica ye yari ella mukuri ra ta pues ta arpa purahe ke tame te pille ve ya te tenote vini que tipo ka pentio ka inatsi mu ya te hu tame ya yo que te kumatu te kuna tuve ta yari que te kubetuka ta ka yari me mu kubetuka si mu tanio que mu purahane. Estaríamos hablando sobre todo de ciertas prácticas culturales o prácticas rituales, o ustedes creen que es que más allá de las transformaciones que siempre los rituales tienen en la historia, hay un fondo, una cosmovisión, hay una cosmovisión que se prolonga en el tiempo. Muy que llaman tame te picurrata maucajane tame muy que te ta ukichiema ta ka yarima muy que me te yurie y que curría me veía ta yari mo me no yene canto y pate po me otilloate que name que te llega que name tita te veía ni me otilloate mo me poya neica pero tame ta yari purrevi. Hay aspectos simbólicos que es indiscutible que tienen esa continuidad. Vemos los trajes, su traje, el simbolismo benigno, trae un mantel donde aparecen también una simbología que nos remite en muchos casos a aspectos que podemos observar en restos de la antigüedad que han trabajado los arqueólogos. Por ejemplo, ¿nos podrías hablar, Benigno, de ese mantel que traes? Claro que sí, todavía se puede, en la cultura huasteca se puede encontrar digamos que en la historia está grabada en el vestimenta de las mujeres y más que nada también en los ropajes ceremoniales, pues se puede decir que es el mantel que tengo aquí a la mano, donde está plasmada la historia del pueblo Tenec o la historia de sus dioses, y más que nada es el culto al maíz, el culto a la naturaleza. Se puede leer aún todavía de este símbolo que traigo aquí en la mano. ¿Lo podemos ver, Benín? Claro que sí. ¿Nos podrías decir un poco qué significa? Bueno, se puede ver en este mantel, se puede ver la estrella en medio y a los lados que tiene que cumplir, la estrella tiene que cumplir los 8 picos, y también las ramificaciones que se pueden ver también 8. Y tiene que ver con los puntos de donde sale el sol, donde entra el sol, el norte y el sur,
y estas grecas que se pueden ver es el símbolo del maíz. Y de este cuadro que podemos ver, se trata de los puntos cardinales, o en Tenec nosotros lo llamamos Kublab, o si no, Akanlab, que significa los puntos donde se encuentran los dioses ubicados, cuidando el universo. Y por eso nosotros seguimos con esta práctica. Podemos dar a conocer la práctica del volador huasteco, que nosotros lo llamamos Bishomtiu, que es la danza del gavilán, que ahí se puede ver el vuelo de estos voladores, que se pueden ver en el lugar donde se sientan estos voladores. Se pueden ver un cuadro cuadrado, más los señores sentados en cada uno de sus puntos intermedias. Se cumple este símbolo que está plasmada en este mantel. Y por eso, a la parte baja, en la explanada de la tierra donde está parado el palo volador, se puede ver también los 4 estacas que sostienen ese palo volador. Y entonces ese forma parte de la religión antigua de los propios Tenec de este lugar. Algo similar ha ocurrido con los Wixárika, con sus peregrinaciones, ¿sí? Y los problemas que han tenido en muchos casos para poder realizarlas, ¿no, Gabriel? Carique tayayarim utipe mati tsutu ta tsutu ta ima ta tserieta ta utata ta irapa mia leo kubiata i takia karim tama wana pai tu viri kuta mauti yune tayayarim pamreo hane moma kanena me tsumuk puritani uve yani tame hikete mo uva. Hay cosas que no sabemos de esas cuestiones que vienen del pasado y las vinculaciones que los distintos pueblos tenían en la antigüedad. Pero ustedes ahora, como representantes de alguno de esos pueblos indígenas, mantienen relaciones en algún tipo de actividades rituales con otros pueblos vecinos. Ta yayarite pa que pura ruito. Ta matume pate te ka neuritsi wakiriri muka yu yayari me pu beya. Muka te tan nyata ni que to arre que te pu uva. Pero tame ta yayari rey que paja que muka te beya tame virata muka te pu beya alcate. Los Tenec comparten algún tipo de actividades rituales con sus vecinos, Benigno. Bueno, al interior de la Huasteca o de la cultura huasteca, se puede hablar de que toda la mayoría de los Tenec saben de esto y las están usando. Pero si hablamos más allá de la Huasteca, que donde están ubicados los hermanos náhuatl de este mismo municipio o de otros municipios aledaños, podemos encontrar también cierta similitud o ciertas prácticas, como es el culto al maíz. Otro de los aspectos que ha sido fundamental para la vida religiosa de los pueblos indígenas fue la conquista castellana en el siglo XVI y la incorporación, en muchos casos o siempre a la fuerza, de una nueva religión impuesta que venía de Occidente, de Europa. No todos los pueblos indígenas han tenido la misma relación con esta institución de la Iglesia Católica. Hay algunos pueblos que
adaptaron o fueron obligados a tomar como referente las imágenes religiosas, las prácticas sacramentales y otros pueblos que lo vivieron y lo han seguido viviendo de una manera mucho más alejada. ¿Cuál es la experiencia, Gabriel? Cái tây vào để tipi nia ya mức ở kia kia vào nhà hát tại nhà gia đình chia mức reno cái nam bir khen tiêu tao vào rồi rem tata tam tiêu tao vào rồi Cristo me rata tu me maña hát pero ta bơ cá mèo cá hè cái ta chia tại nhà gia đình chia bữa tao cá mức ba hè cứ yếm me viral cái gia đình ya mana meke lira viral ka me yu ya li air ti kurata o ye ke mra ohane mun kurata no tskuta ta tu chi ma pai tu ku ma mu kama meke air ri me ta ora meke li ari ke kem tio ar e chu mana me tio hat pero bo kap ka ti he ke. Pues nos vamos ahora a un corte y regresamos.